¿Y si la figura más influyente de la historia no fuera para nada como nos la contaron? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un libro que tardó 40 años en escribirse y que básicamente busca desarmar 2 milenios de creencias. A ver, vamos a darle. El investigador J. J. Benítez, después de, ojo, 4 décadas de investigación, nos presenta un retrato de Jesús de Nazaret que es radicalmente distinto. Su punto de partida es simple pero potentísimo. Nada es lo que parece. El libro arranca tirando sobre la mesa una serie de preguntas que te dejan pensando, preguntas que desafían todo lo que damos por sentado y que abren la puerta a una historia mucho más humana, mucho más compleja de lo que nos imaginamos. Ok, el primer gran tema que el autor pone en jaque es la historia del nacimiento y la familia. Es acá donde empieza a construir una imagen totalmente nueva del entorno de Jesús. Empecemos por la fecha. Según el autor, hay que olvidarse del año 0. El nacimiento real habría sido en el año 7 antes de nuestra era, y la evidencia que presenta es puramente histórica. Herodes el Grande, que es una figura clave en todo el relato del nacimiento, murió en el año 4 antes de Cristo. O sea, las cuentas no dan. El siguiente punto rompe con una imagen que todos tenemos grabada. La tradición nos pinta a un José ya anciano, pero Benítez argumenta que no, que en realidad era un joven de unos 20 años, casado con una María de 13 o 14. Y esto no era raro. De hecho, eran las edades más comunes para casarse según la ley judía de la época. Esta frase del autor va directo al corazón del dogma de la concepción virginal. Benítez sostiene que, para que Jesús pudiera tener una vida pública, era clave que no lo consideraran un bastardo bajo la estricta ley judía. Por eso, él argumenta, una concepción humana normal era, en realidad, una necesidad práctica. Y la cosa va más allá. El libro sostiene que Jesús no fue hijo único, sino el mayor de 9 hermanos. Benítez hasta les pone nombre a los 8 hermanos menores. Esto crea la imagen de una familia grande, seguramente ruidosa y sobre todo completamente normal para su tiempo. Bueno, dejemos a la familia y pasemos al hombre. ¿Cómo era físicamente? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo era su personalidad? El libro intenta responder a todo esto. El primer detalle físico que nos da el libro es, la verdad, impactante. Con 1.81 metros de altura, Jesús no era alguien que pasara desapercibido. En una época donde la estatura promedio era de 1.62, lo habrían visto literalmente como un gigante entre los demás. Lejos de ser solo un carpintero, el autor lo describe como un hombre de muchísimos talentos. Esta lista de oficios nos pinta el retrato de una persona súper hábil, muy práctica y muy conectada con las realidades del mundo. Tampoco era una figura sin educación, ¿eh? Su supuesto dominio de varias lenguas, incluyendo el griego koiné, que era como el inglés de la época, nos sugiere a un hombre preparado para comunicarse con distintas culturas por todo el Mediterráneo. Quizás una de las ideas más revolucionarias del libro tiene que ver con su personalidad. Benítez argumenta que Jesús tenía un gran sentido del humor, una característica humana fundamental que, según él, ha sido completamente borrada de la imagen religiosa. ¿Y qué pasó con todos esos años de los que los evangelios no dicen nada? Bueno, el autor propone que entre los 27 y los 31 años, Jesús se mandó un tremendo viaje por todo el Mediterráneo, absorbiendo filosofías y conociendo el corazón del mundo romano y griego justo antes de empezar su misión. Todo esto nos lleva al argumento central del libro. Porque si Jesús era este hombre tan diferente, ¿cuál era entonces su verdadera misión? Y según el autor, ¿por qué fue malinterpretada? Acá está la clave de todo. Según Benítez, la revolución de Jesús no era política, sino espiritual, y se resume en una sola palabra, Av-Ba. Él quería revelar a un Dios que no era un juez lejano, sino un papá amoroso y cercano. Este era entonces el verdadero mensaje, una declaración radical de fraternidad universal. Si Dios es el papá de todos, entonces toda la humanidad es una sola gran familia. Y un punto más, importantísimo, la muerte no es el final. Y esto nos lleva a la afirmación quizá más contundente de todo el libro. El autor lo dice sin rodeos. Jesús nunca tuvo la intención de crear una religión organizada o una institución. Su movimiento, argumenta, era algo del espíritu, no de estructuras. La teoría de Benítez es que sus seguidores, deslumbrados por la resurrección, se enfocaron en la figura de Jesús como un ser para adorar, en lugar de difundir su mensaje de fraternidad. En su opinión, la revolución espiritual se convirtió en una religión sobre un nombre. Entonces, ¿qué queda si se acepta esta visión? La parte final de este análisis se centra en lo que esto significa a nivel personal, empezando por el propio autor. El impacto de esta investigación no fue solo teórico.
Lo que se ve acá es el documento oficial de la renuncia del autor a la Iglesia Católica en 2005. Para él, fue la conclusión lógica de todo su trabajo, un quiebre total con la religión organizada. Esta es la pregunta que surge de inmediato. Si se elimina toda la estructura religiosa, ¿qué tipo de relación se puede tener con esta figura histórica y espiritual? La respuesta del autor es profundamente personal. Él transforma a Jesús de un ícono lejano a un socio, un amigo, un compañero en el negocio de la vida. Es una relación directa, íntima y sin intermediarios. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. Más allá de si las afirmaciones de Benítez son ciertas o no, su investigación plantea una idea muy poderosa: la posibilidad de transformar nuestra relación con las grandes figuras del pasado, viéndolas no como dogmas, sino como compañeros en nuestro propio viaje.